Buen día compañeros ingenieros, en el siguiente video hablaremos sobre los convertidores de CC a CC, convertidores de CC a CA y de CA a CA. Primeramente tenemos el convertidor de CC a CA, también conocido como inversor. Su propósito general es convertir una señal de entrada de CC a una señal de salida CA con su respectivo control de frecuencia. Generalmente este control se logra por medio de la modulación por ancho de pulso, o PWM, o por medio del control multinivel. Los convertidores pueden o no ser regulables. De ser regulables o variables, se requiere variar la ganancia del inversor por medio del PWM. Claro está, con esta característica va a depender de la aplicación. Idealmente se dice que los inversores entregan una señal sinusoidal uniforme, sin variaciones ni armónicos. Sin embargo, algunos o la mayoría de los convertidores de CC a CA prácticos no son sinusoidales y contienen algunas armónicas. En aplicaciones de baja potencia puede ser aceptable el hecho de que la señal de salida no sea sinusoidal, sino una onda cuadrada o casi cuadrada. No obstante, para aplicaciones de alta potencia sí se requiere de una señal sinusoidal. Por ello se hace uso de elementos semiconductores y correspondientes métodos de conmutación para reducir lo más posible la distorsión de la onda. Clasificación de los inversores. Lo podemos clasificar por la alimentación de continua de entrada, es decir, tensión y corriente. También por la tensión alterna de salida, monofásicos y trifásicos. La estructura de la etapa de potencia, tenemos medio puente, puente completo y push-pull. Y por último, forma de gobierno de la estructura de potencia, de onda cuadrada, modulación de ancho de pulso o resonantes, como decía yo, multinivel. Y por último tenemos sus aplicaciones. Una de ellas es el accionamiento de motores de CA de velocidad ajustable. Para regular la velocidad de los motores se emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Dentro del diagrama de procesos de un variador de velocidad se incluye un inversor u ondulador que controla la frecuencia en la que rotará el motor. Otra de sus aplicaciones, que va con la siguiente, es sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI. Su función es proteger tanto de cortes de luz como de los posibles picos o altibajos de tensión. La función del inversor es hacer la conversión de CD a CA de una fuente alternativa de CD, ya sean paneles solares o baterías recargables. Y por último tenemos los hornos de inducción. Convertidores de corriente directa a corriente directa. Se encargan de convertir la corriente directa a corriente directa. Este convertidor se puede considerar como un equivalente de un transformador de corriente alterna, con una relación que varía en forma continua. Algunas de las aplicaciones de los convertidores de corriente directa a corriente directa son la elaboración de fuentes de poder en computadoras, sistemas de potencia de un automóvil, control de motores de tracción de vehículos eléctricos, frenado regenerativo de motores y elevador de un edificio, entre muchas otras más. Entre sus configuraciones básicas de los convertidores de corriente directa podemos encontrar el buck reductora, que disminuye el voltaje, boost elevadora, que permite elevar el voltaje de corriente directa, buck boost elevadora reductora, suministra un voltaje de salida que puede ser mayor al de la entrada. Asimismo, la polaridad de voltaje de salida es inversa a la de voltaje de entrada. Los convertidores de corriente directa se clasifican en 5 tipos. Entre ellos encontramos los convertidores de primer cuadrante, los convertidores de segundo cuadrante, los convertidores de primero y segundo cuadrante, los de tercero y cuarto cuadrante y convertidores de 4 cuadrantes. Convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Estos tienen la finalidad de poder controlar el flujo de potencia de corriente alterna. Este tipo de control se realiza mediante una variación RMS del voltaje de corriente alterna que se le aplica a la carga. Los dispositivos utilizados normalmente en este tipo de convertidores son los tiristores. El tipo de tiristor
dependerá de la aplicación que nosotros le demos a los convertidores, ya que en algunos casos pueden ser en aplicaciones de altas frecuencias, en los cuales utilizaremos los SCR, y en otros casos pueden ser aplicaciones de bajas frecuencias. En este caso utilizaremos los triac. Algunas aplicaciones de los convertidores de corriente alterna a corriente alterna son el calentamiento industrial, en el control de la temperatura. Otra aplicación es el control de electroimanes, el control del alumbrado, como en lámparas incandescentes, el accionamiento de motores de corriente alterna, el arranque suave de motores de inducción y el cambio de conexiones en los transformadores con carga. Modos de control. El control de encendido y apagado, también conocido como on-off, se lleva a cabo conectando y desconectando la alimentación de la carga durante un determinado número de ciclos de voltaje de entrada. El control por ángulo de fase. El voltaje eficaz que recibe una carga puede ser controlado por medio del ángulo de disparo de los tiristores. Cuando nos referimos al ángulo de disparo o de fase, nos estamos refiriendo a un instante de tiempo que se expresa en grados a partir del paso por cero del voltaje de entrada en el tiristor disparado.